Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos. Estamos en el tema número 28 y vamos a estar hoy en Hechos 9. Hechos 9. Hoy vamos a estar hablando acerca de la conversión de Saulo de Tarso, también conocido como Pablo o el apóstol Pablo. Hechos 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio que es poder congregarnos con libertad. Mi oración, Señor, en esta tarde es bien sencilla. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, y que también estén dispuestos para obedecer. Hay un patrón aquí en este libro de los Hechos, Señor, donde tú hablas a tu pueblo. La mayoría de ellos dice: heme aquí, ¿qué quieres que haga? Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú, Señor, pues nos convenzas de nuestro pecado, que tú, Señor, pues nos animes cuando nos cansamos. Y te pido, Señor, que tú también endereces nuestro camino. Si de alguna manera o por alguna razón nos encontramos también de camino a Damasco. Te pido, Señor, que tú detengas nuestros planes para hacer tus planes. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro Los Hechos, estuvimos viendo el capítulo 8. Ahora, en ese estudio, el énfasis fue la obediencia perfecta por parte de Felipe. Por todos lados, lo que podemos apreciar es a un hombre que supo escuchar y supo esperar el tiempo de Dios para poder dar el próximo paso a seguir. Y esto es algo confuso para nosotros como cristianos, ya que cada uno de nosotros padecemos del mismo mal, la impaciencia.
Y el hecho de no tener todos los detalles, primero, nos hacen candidatos perfectos para no obedecer al 100% lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nuestra obediencia tiende a ser imperfecta e incondicional. No estamos acostumbrados a decirle que sí al Señor cuando nos envía a hacer algo, especialmente si es algo fuera de lo normal. Pero este no fue el caso de Felipe. Él se encontraba en medio de una ciudad que estaba recibiendo la palabra de Dios. Milagros, maravillas y señales se estaban haciendo. Dios estaba moviéndose de una manera tremenda en Samaria, cuando de repente Dios le dice, levántate y ve. Lo normal sería que, si usted y yo estuviésemos ahí, lo normal fuera que, no Señor, deja que se acabe la campaña evangelística, a la vez que ya todo el mundo se convierta, pues entonces yo voy. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios no le dice en qué lo va a usar, ni tampoco le da detalles acerca de lo que Él va a hacer. Pero los detalles que sí le da son el lugar y el tiempo en que debe de obedecer. No lo tiene que buscar, pero en Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. ¿Cuál es el tiempo? Ahora. Levántate y ve. Hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí que le dio el lugar. Tiempo y lugar. Por lo general Dios obra así, de esta manera en sus hijos. Porque el plan que Dios quiere cumplir requiere de una obediencia perfecta hacia Él. Por el contrario, si nosotros decidimos hacernos inútiles tratando de cuestionar todo lo que Dios nos manda hacer, aunque Dios se valga de alguien más obediente para cumplir su propósito, puede retrasar lo que Él quiere hacer. El pueblo de Israel, de camino de Egipto a la tierra prometida, eran alrededor de 11 a 12 días. 11 a 12 días. ¿Qué tiempo terminaron en el desierto? 40 años. 40 años. El cuestionar el plan de Dios o sus propósitos nos pone en una posición donde pensamos que Dios tiene que pedirnos permiso o contar con nuestra aprobación y por tal razón no obedecemos perfectamente. Sin embargo, el ejemplo que nos da Felipe está en el versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Qué obediencia tan sencilla. Qué obediencia tan sencilla. Y este es un acto de obediencia por parte de Felipe, o este acto de obediencia por parte de Felipe, era una obediencia por la cual eran caracterizados los cristianos del primer siglo. La obediencia de tal manera era primordial. ¿Por qué? Porque obligaba a la iglesia que apenas comenzaba a escuchar atentamente los mandamientos y la dirección de Dios. No tenían iglesias antes de ellos. No tenían pastores que habían surgido antes de ellos, estaban apenas comenzando, necesitaban afinar su oído, y no solamente afinar su oído, sino disponer su corazón para poner por obra lo que Dios le mandaba hacer. Esta obediencia por parte de Felipe permitió que el funcionario eunuco recibiera la palabra de Dios en el momento en que su corazón estaba listo. Si quizás Felipe se hubiese demorado 10 minutos más o un día más, pues probablemente no hubiesen coincidido. Bueno, humanamente coincidido. En el Señor no hay coincidencias. Amén. Él venía leyendo el libro del profeta Isaías, y Dios puso a Felipe en el lugar y en el tiempo exacto para que se efectuara la obra de salvación en él. Por tanto, es nuestro deber aprender a ser obedientes a la voz y dirección de Dios en el mismo momento en que nos son dadas. Usted se sorprenderá cuánto hace Dios con personas dispuestas a obedecer de tal forma. Déjeme ponerse de una manera más práctica, en su trabajo. Si usted quiere llegar a una posición en su trabajo donde posiblemente pues, pueda adquirir, no sé, ser gerente o ser supervisor, usted piensa que cada vez que su jefe le dice o le pide que haga algo y usted le cuestiona, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A dónde piensa que va a llegar? Dígame, ¿a dónde piensa que va a llegar? A ningún lugar. Sin embargo, si cada vez que su jefe le dice, mira, necesito que hagas, sí, cómo no. Oye, mira, necesito que hagas, sí, cómo no. ¿Qué quiere que haga? ¿Cuándo? Ahora mismo, pues ahora voy. Mire, en tiempo así, usted podrá llegar a ese lugar donde quiere llegar. Pero si su actitud es la que humanamente tenemos, ¿por qué? No sé por qué tengo que hacer eso. ¿Y por qué? Pues ahí se va a quedar todo su tiempo. ¿Cuál quiere? Con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Ahora, otro caso de obediencia absoluta lo podemos ver en la enseñanza que vamos a ver hoy.
La vida del apóstol Pablo se caracterizó por su obediencia perfecta hacia lo que Dios le había encomendado. Cuando hablamos del apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, la misma persona, pues tenemos que ver que fue un hombre que dio todo por la causa del Evangelio. Dio completamente todo por la causa del Evangelio. No tenemos el tiempo hoy para revisar todo el pasaje que leímos. Vamos simplemente a estudiar los primeros 6 versículos. Hay mucho material en esos 6 versículos. Pero el apóstol Pablo no nació ni obediente ni cristiano. ¿Cuántos nacieron obedientes? Si le pregunto a sus padres, probablemente me dirán que no. Ni nació cristiano. Nació como nacemos cada uno de nosotros, rebelde, pecador y enemigo de Dios. Así nacimos todos. Pero Pablo, o conocido también como Saulo de Tarso, pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Él estaba convencido en su propia opinión de que estaba siendo celoso por las cosas de Dios. Incluso la primera mención de Saulo en la Biblia, ¿dónde está? Está en Hechos capítulo 7. Le voy a pedir que vaya conmigo ahí, por favor. Hechos capítulo 7, con la muerte de Esteban. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo de Hechos 7, es un capítulo bien largo. Pero usted conoce, Esteban, pues comienza a predicar, Dios lo empieza a usar haciendo milagros y maravillas dentro del pueblo, y de repente se le para un grupito de religiosos y empiezan a contender con Esteban. Esteban, pues, comienza a hablarle del Señor y dice la palabra que no podían contender con el espíritu de la sabiduría con el cual hablaban. Al final de todo, pues lo llevan delante del concilio. Esteban aprovecha el tiempo, la oportunidad para predicar, le presenta a todos el Evangelio desde Abraham hasta la crucifixión de Cristo. Y entonces en el versículo 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera mención de Saulo en la Biblia. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, Saulo estaba de acuerdo en que mataran a los testigos o a los mártires en ese tiempo, a los cristianos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, después de la muerte de Esteban se levanta una gran persecución en contra de los cristianos, que muchos de ellos decidieron salirse de Jerusalén para salvar sus vidas. Y esto Dios lo usó para expandir el evangelio por todas las regiones a donde estos cristianos estaban llegando. Pero ni aún el irse a otras ciudades era una fuente de seguridad completa, porque los perseguidores de la iglesia querían erradicar al pueblo de Dios. Muchos historiadores concuerdan que las razones por las cuales la iglesia fue perseguida tan ferozmente hasta los extremos de las ciudades eran, número 1, apresar a los cristianos que huyeron. Número 2, contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. Otra razón era evitar que los cristianos siguieran creándole problemas a Roma. Otra era promover la carrera y el prestigio de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley. ¿Cuántos fariseos celosos de la ley hay aquí? Vamos a ver si es verdad o no. Y la última era unificar las facciones del judaísmo. En cada región, pues habían judíos que se habían establecido y querían tener un enemigo común. El propósito también era unir a los judíos y tener como enemigo común a estos cristianos, a esta secta que se estaba levantando. Como dijimos hace un rato, Saulo pensaba en su propia opinión estar correcto en cuanto al motivo de perseguir a los cristianos. Para él, ellos eran blasfemos en contra de Dios y por tanto debían pagar con su muerte. En el capítulo 26 de Hechos, lo voy a pedir que vaya conmigo ahí,
vemos un poco más detallado la intención de Saulo en cuanto a la persecución. Y aquí vamos a ver a Pablo compareciendo ante Agripa. Hechos 26, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, yo ciertamente había creído mi deber, podría subrayar ahí si tiene, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, Saulo había creído que estaba haciendo un bien. Incluso en el versículo 9, él dice lo siguiente, yo ciertamente había creído mi deber. Él sentía una obligación, por sobre todas las cosas, a mantener en alta estima las tradiciones y leyes de los ancianos. Saulo estaba convencido que estaba haciendo lo correcto y él sentía que tenía que proteger aquel sistema de creencias en el cual había sido criado o instruido. Cuando pensamos en Pablo, pensamos quizás lejanamente, hace 2000 años atrás. Pero ¿sabe qué? En cierto sentido, en nada es diferente al hombre sin Dios, en nada. Y muchas veces nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, mantenemos en más alta estima nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras costumbres y nuestros prejuicios, en la que hemos sido instruidos, por encima de lo que ya ha sido establecido en la palabra de Dios. Aquellos que participan de los estudios bíblicos y hacen el esfuerzo de hacer la tarea, se acordarán que parte de esto, parte de lo que hemos venido estudiando es acerca de algunos atributos de Dios, no todos, algunos. Y Dios es recto y Dios juzga conforme a su rectitud. Nuestra rectitud y nuestra justicia no va de acuerdo a la rectitud ni la justicia de Dios. Por eso el estándar al cual debemos acogernos es al estándar de Dios y no al nuestro. Cada uno de nosotros aquí fuimos criados por nuestros padres de manera diferente. Cada uno tiene algunas visiones o quizás algunas opiniones diferentes de cómo tratar en ciertas situaciones. Pero nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos la guía de rectitud de cómo debemos ser. Pablo, con buena intención, estaba haciendo un mal. Puede que esta persona, usted probablemente ha experimentado esta reacción por parte de familiares suyos que no conocen a Dios. Ellos creen que su deber es salvarlo a usted de las manos de Jesús. ¿Cuántos se han visto ahí? Los familiares quieren sacarlo de Jesús, porque pobrecito de usted, no sabe dónde está metido. Ellos creen que es su deber salvarlo de la mano del Señor. Por tanto, resuelven en perseguirlo a usted, amenazarlo, despreciarlo y hasta maltratarlo. Inclusive he escuchado hasta de familias, no aquí en la iglesia, donde le amenazan con quitarle los hijos. Por el simple hecho de que ahora usted es hijo de Dios. Y puede que la intención de ellos, en medio de su frustración e ira, es probar que de alguna manera, en verdad, usted ha creído en una farsa y que en verdad usted no es quien en verdad dice que es. No sé si a lo mejor pues lo ha experimentado con su cónyuge, si su cónyuge no es creyente o si es nuevo. Hasta cierto punto lo llevan al límite para cuando usted pierde los estribos, hay que decirle, tú no has cambiado en nada, eres igualito, ¿no? Y puede que esta persona lo lleve hasta el punto de la desesperación, donde lo haga enojarse y hasta blasfemar el nombre de Cristo, solo para poder reírse en su cara y decirle, ¿ves? En verdad no has cambiado nada. Ya hay. Si usted lo ha experimentado, usted verá la cara de gozo que tiene esa persona, como que te hice caer, ¿no? Pero mire, esto probablemente fue lo mismo que Saulo hacía con los cristianos que perseguía. Te voy a dar una situación. No te entristezcas de tropezar a causa de sus maldades,
porque el Señor sabe que en verdad necesitamos de su gracia para mantenernos en pie, aun cuando caemos. Pero la advertencia fuerte no está contra nosotros que caemos, sino que está fuerte en contra de aquellos que nos hacen caer. Le voy a leer algo, no lo tiene que buscar. Mateo 18:5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Definitivamente usted no quiere tener su nombre en esa misma oración donde dice ay. Aquí la advertencia fuerte es en contra de aquellos que creen su deber el alejarnos de aquel que en verdad nos ama con amor eterno, de aquel que es el único de limpiar nuestros pecados y darnos vida nueva. Así que deje que le siga persiguiendo, deje que le siga maltratando, deje lo que siga tratando de hacerle caer y propóngase usted en su corazón seguir al Señor. Mientras más se levante la persecución en su contra, decida amar más y serle fiel al Señor. Es un alto precio a pagar. Dios lo confortará a usted y pondrá su mano sobre la vida de esa persona que le acosa. Cuando Dios pone su mano, siempre es con un buen propósito. Depende de la persona si lo quiere aceptar o no. ¿Tienen frío? ¿Seguro? ¿Alguien me le puede subir al aire, por favor? Hechos 9:1. Comenzamos la enseñanza de hoy. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. El acto de respirar amenazas y muerte es el acto de llenar su corazón de odio. Cuando usted respira, ¿de qué se llenan sus pulmones? De oxígeno, ¿no? De la misma manera, cuando aquí dice el acto de respirar o respirando aún amenazas, quiere decir que a cada paso se llenaba más de odio el corazón de Saulo en contra de los discípulos del Señor. Y esto muestra la condición de su corazón, lleno de maldad, el cual no estaba satisfecho con la muerte de Esteban, ni tampoco estaba satisfecho de haber ido casa por casa en Jerusalén, sacando a los santos y echándolos en la cárcel. No era suficiente. Ni tampoco fue suficiente despojarlos de sus bienes y darles muerte a muchos, sino que su satisfacción se encontraba en llenar su corazón más y más de rencor y de odio. Esta frase es un hebraísmo, lo cual denota la crueldad del corazón de Saulo, su maldad, envidia y deseo por derramar sangre. Y Lucas nos muestra a Saulo en toda la llenura de maldad de su corazón, porque eventualmente veremos el contraste cuando la gracia de Dios lo alcanza. Cómo que va de un extremo al otro. Así. No hay nadie tan malo, la enseñanza aquí es que no hay nadie tan malo que no califique para recibir el amor y el perdón de Dios. Y esta historia acerca de la conversión de Saulo nos muestra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cualquier persona, cualquier cristiano de aquel tiempo, inclusive Ananías, dijo: no, Señor, no, yo no creo que él vaya a ser salvo, con lo malo que es. Y es la misma duda que nos acecha a nosotros hoy. ¿Cuántas veces usted no ha visto a alguien o ha conversado con alguien y dice: no, ese no le alcanza a nadie? Simplemente porque está lleno de tatuajes, o está lleno de piercings, o está lleno de... No, eso es bien malo. Lo que es imposible para el hombre, posible para Dios. Haga un esfuerzo y abra sus ojos, por favor. Este corazón de Saulo que se había llenado de ira, Dios habría de llenarlo de bondad, de misericordia y de amor para con aquellos que habrían de perseguir a la iglesia. Mire, Damasco era una ciudad metropolitana. Era como decir, por ejemplo, Tampa, Orlando, Miami, una ciudad, ¿no?, bien popular. Era una ciudad comercial en Siria y pertenecía a Roma.
Su nombre significa bolsa de sangre o copa de sangre. Yo creo que usted presta atención. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, la tierra en Damasco, o el suelo, contenía unas piedras o una arena que era como rojiza. Era rojiza. Dicen que la cera que había en las piedras, con el contraste del sol, pues parecía que era rojo, que era todo bañado en sangre. Incluso, algunos historiadores ponen a Damasco como la tierra o el lugar donde Caín mató a Abel. Ahora, eso no es de seguro, pero eso es lo que hablan ellos. Damasco representa, en este caso, y lo quiero usar de una manera hipotética, ¿no? El lugar donde se derrama sangre. Gracias. El lugar donde se derrama sangre. No necesariamente ir a matar a alguien. La Biblia dice claramente que si aborrecemos a nuestro hermano, nos hace eso ¿qué? Homicidas. La Biblia dice que hay un camino que parece recto al hombre y el final es fin de ¿qué? De muerte. Nuestros pies van siempre de camino ¿a dónde? A Damasco. Quédese con eso, porque ese es el punto principal de la enseñanza. Damasco se encontraba alrededor de 280 kilómetros de Jerusalén, como unas 160 millas. Y había muchos caminos que conducían a ella. Quizás una de las razones de Saulo ir a Damasco era porque sería fácil ahí en Damasco propagar el evangelio, dado que era una ciudad muy comercial. Había mucha entrada y mucha salida de personas. ¿Qué sucede? Saulo pide permiso de parte de los sacerdotes para traer de regreso a Jerusalén a todos aquellos llamados cristianos. Aquí se describen como los del camino, para ser condenados y juzgados por el Sanedrín. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos dicen que Saulo estaba a pocas millas de Damasco. Ya había montado a caballo bastante. Durante ese tiempo que va llegando, su corazón, dice la Biblia, que se estaba llenando más y más de ira en contra de los cristianos. Estaba respirando amenazas de muerte. Sin duda, había recorrido la gran mayoría de ellas alimentando el odio y la venganza. Saulo había recibido permiso de parte de los sacerdotes y probablemente, con Damasco ya a la vista, se apresuraba aún más para llegar. ¿Usted recuerda en sus tiempos cuando no era cristiano y lo invitaba a una fiesta y de repente usted iba caminando para la fiesta y usted escuchaba la música allá de lejos? ¿Qué hacía usted? Usted se apresuraba, hasta corría, ¿sí o no? Lo mismo sucede aquí, probablemente. El deseo que él tenía desmedido de hacer la justicia, entre comillas, iba en incremento. Se habría de apresurar mucho más para llevar a cabo su encomienda. Pero Lucas cuenta que repentinamente, mira, hay tantas cosas en la Biblia que repentinamente o de repente, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia ¿cómo? Repentinamente. El cambio en la vida de un hombre, cuando Dios atrapa su corazón, puede ser repentino, y el cambio puede ser repentino, o dependiendo de usted, puede ser lento. Depende de usted, depende de mí. Dice aquí Lucas que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo y Saulo cayó a tierra. Vaya conmigo a Hechos 26, por favor. Porque aquí en Hechos 26 se da un poco más de detalles acerca de esto. Hechos 26, versículo 12. Hay una palabra aquí que hace mucha diferencia. Hechos 26, 12. Aquí está Pablo otra vez compareciendo y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, lo que significa que sí le aprobaron el permiso para traer cristianos de regreso a Jerusalén. Cuando a mediodía
oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Al mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La versión etíope de este pasaje también menciona que era al mediodía. ¿Qué sucede al mediodía? ¿Dónde está el sol en el mediodía? ¿Dónde está? Aquí en la Florida, a ver, los de la Florida. En el mismo centro, es lo que le dicen en su cenit, en el mismo centro. Donde usted mira no hay sombra, porque está en el mismo centro. El mediodía es cuando el sol está en punto céntrico. En otras palabras, es cuando más luz hay. Sin embargo, esta luz que resplandece sobrepasa la luz del sol, ya que quien se presenta aquí en esta escena, ¿quién usted cree que es? Dígalo con convicción. Cristo mismo. Cristo mismo. En toda su gloria. Su resplandor va mucho más allá de la luz del sol, el cual fue hecho por él. Sin duda, este resplandor de luz debió traer a la memoria de Saulo una profecía de Isaías en cuanto a la luz de Cristo. Mira, os cuento algo. En mi casa, yo tengo en nuestra habitación, nosotros compramos un ventilador que tiene paraluces. Claro, las luces que vienen de esos ventiladores son medio amarillas. Parece que uno tiene hepatitis cuando se mira en la luz. Se ve todo amarillo. Y yo tuve la brillante idea, ¿no? La brillante idea de cambiar los bombillos. Y fui a un tipo y dije, no, déjame comprar algo que dé más luz. Y compré LEDs blancos. Y la primera vez que los puse, pues los coloqué, estaba la luz apagada. Son 4. Y cuando hice así, ¿ustedes recuerdan la Biblia cuando dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz? Así mismo fue. Cuando hice así, la primera reacción que tuve fue cerrar mis ojos por la potencia de la luz. Claro, esa luz no es nada comparada con la luz de la gloria de Cristo. Pero si en la luz normal, ¿qué sucede cuando usted está en un cuarto oscuro, está durmiendo y alguien le abre la ventana? ¿Cuál es su reacción? Usted cierra los ojos, ¿sí o no? Lo cierra. O si está dentro del cine y de repente sale afuera, usted por reacción, ¿qué hace? Para cuidar las pupilas de sus ojos, ¿qué hace? Porque puede que a lo mejor se quede ciego. Es lo que le sucede a Pablo, pero eso vamos a hablar la semana que viene. En Mateo 4:12, aquí pues se habla acerca de una profecía en cuanto a la luz de Cristo. Este es en cuanto al nacimiento del Señor. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio, escucha que dice ahí, gran luz. Gran luz. ¿Cómo usted mide la luz? ¿Por tamaño o por potencia? Se mide la luz diferente, es con lumens, ¿no? Cuando dice aquí, vio gran luz, está hablando de una luz más brillante. Dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repetidas veces en la Biblia nos encontramos con la luz siendo representativa de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, siendo la esencia misma de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en esta ocasión no es diferente. El hecho que esta luz era más brillante que la luz del sol nos deja saber que era una luz a la cual el hombre no estaba acostumbrado a ver. Nuestros ojos están acostumbrados a cierto tipo de luz. La capacidad que tiene es mínima comparado. Y en ese momento en que la luz o dicha luz es intensificada, lo que me sucedió a mí con la lámpara,
automáticamente puede causar en nosotros una ceguera temporal. No sé si le ha sucedido. Bueno, probablemente sí. De repente usted que abre los ojos y lo que ve son, ve todo, luces, planetas, ¿qué no ve? ¿No? Y esta ceguera es a la que todo hombre posee, o la que todo hombre posee antes de llegar al conocimiento de Cristo. Pablo, en este caso Saulo, lo relaciona con el entendimiento del evangelio de salvación. En 2 Corintios 4, en 2 Corintios 4, versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es triste pensar que personas ciegas a su propia condición, escuche bien, cristiano y no cristiano, es triste pensar que personas ciegas a su propia condición espiritual profesan ver mejor que aquellos, los cuales sus ojos han sido abiertos. No sé si a lo mejor usted le ha pasado, usted conversa con alguien que no es cristiano y le dice que usted está ciego. ¿Cómo que te dejan lavar el cerebro? No, al contrario, me están purificando el cerebro. No ves nada, eres ciego, no ves más allá. Espiritualmente hablando, cada hombre nace ciego y no puede ver las cosas espirituales. Y no es hasta que Dios mismo se revela a ellos a través de su palabra que pueden entender la condición en la cual se encuentran. Dios revela su luz a través de su Hijo con la intención de que nos acerquemos a Él. Y en el momento que vemos su luz, somos capaces automáticamente de ver nuestra condición. Nuestra condición caída siempre nos llevará a tomar una decisión. Escuche, o nos acercamos a la luz o nos escondemos de la luz. Juan 3:16, ¿se lo sabe de memoria? Qué bueno. ¿Y el 18? ¿Y el 21? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Califiqué para la salvación, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y aquí vamos a ver qué es lo que significa la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Se lo repito, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿A cuánto les gusta eso? ¿A cuánto les gusta que les reprendan sus obras? Usted, si es cristiano, debería decir amén. Luz. Y usted viene a la luz, sus obras son reprendidas. Usted está haciendo algo mal conforme al diseño de Dios, sus obras son reprendidas. Mas el que practica la verdad, que dice, viene a la luz, Señor, muéstrame mi condición.
propia. Es fácil sentarnos con la Biblia y decir, Señor, muéstrame la condición de mi esposa, o la condición de mi hija, o la del vecino, o la del hermano, la de la hermana, la del jefe, la del amigo, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? Acercarnos aquí para que Dios alumbre en nosotros. Acercarnos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, van de acuerdo a la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos deciden aborrecer la luz. Muchos deciden quedarse ciegos por el resto de su vida. Estando convencidos en su propia opinión, atraen más condenación sobre ellos. Esta condenación se incrementa cada vez más y más. Y cuando tales personas son expuestas a la verdad del Evangelio o a la luz del Evangelio y deciden entonces continuar su ceguera, entran en más condenación. Esto hace que sus corazones sean endurecidos cada vez más. Esto no es solamente para los no cristianos. Esto es para todos nosotros. ¿Nunca se ha encontrado usted dando cosas contra el aguijón? Tratando de recrear lo que la Biblia ya dice. Tratando de acomodar lo que la Biblia ya dice conforme a lo que usted quiere hacer. Eso lo va a llevar a que usted se endurezca el corazón más y más. Y esto es un grave peligro para la vida de ellos o para la vida de aquellos. No sea que a causa de la dureza del corazón rechacen al único que los puede librar de la misma condenación en la cual se encuentran. Esta ceguera espiritual no puede entender las cosas de Dios. Sin embargo, este no fue el caso de Saulo. El brillo de la santidad de Dios representada aquí en su Hijo dejó ciego a Saulo, físicamente ciego, donde al estar expuesto a tal luz, esto produjo que se secaran sus ojos. De eso hablaremos la semana que viene. Sin duda, como fariseo que era, debió haber recordado esta profecía dada por Isaías en cuanto a la luz de Cristo, haciendo referencia al Mesías. La descripción de esta luz es gran luz. Vieron gran luz, lo cual nos lleva a pensar que era una luz mucho más brillante que la que el hombre está preparado para recibir. Y en el momento en que esta luz resplandece, todos ellos, dice la Biblia, caen en tierra. Y Saulo escucha en su lenguaje natal su nombre. Su nombre. Aquí hay un pequeño detalle que tiene mucho significado. Y es el hecho de que su nombre es llamado 2 veces. A mí me llamó la atención. Si a porque yo veo el parámetro o el patrón, por así decir, de que Dios cuando se revela a muchos de sus hijos en la Biblia, los llama por su nombre 2 veces. Ahora usted puede que piense, bueno, no es gran cosa, es que Saulo estaba medio sordo, por eso le dijo, Saulo, Saulo, ¿no? Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, lo llama por su nombre 2 veces. Moisés, Moisés. Está en Éxodo 3. ¿Okay? Cuando Dios detiene a Abraham de sacrificar a Isaac, también lo llama 2 veces. Abraham, Abraham. Génesis 22. Cuando Jesús le advierte a Pedro acerca de la prueba que había de acontecerle, también llama por su nombre 2 veces. Simón, Simón. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, para nosotros los hispanos no significa nada. Absoluto. Antonio, Antonio. Ah, sí, dígame. Ya, ahí quedó. Pero para los judíos, cuando Dios llamaba a alguien mencionando su nombre 2 veces, significaba lo siguiente, escuche, que Dios estaba extendiendo amor y favor inmerecido hacia ellos. Ahora, yo no sé usted, pero yo me pongo en la situación de Saulo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos males no le hizo a la iglesia? Asesino de cristianos. Y de repente se encuentra con el Dios creador, el Dios que conocía a través de la ley, mas no personalmente. Y ese Dios se le revela y le dice, Saulo, Saulo. Yo no sé si usted está entendiendo.
El simple hecho de mencionar su nombre 2 veces o doble, le estaba extendiendo gracia y misericordia a Saulo. Demostraba también que lo que había de decirles era de gran importancia, pero lo principal es que era una señal que Dios les había revelado, para bien. Y esto usted lo puede ver, lo puede resumir en la naturaleza de la pregunta que Cristo le hace. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted puede leer esa pregunta como usted la quiera leer. Usted puede ponerle de una manera como si el Señor estuviera molesto. ¿Por qué me persigues? ¿No? O quizás de amenaza. Pero no es el contexto de lo que está aquí. Cuando Cristo le dice a Saulo, 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 te estoy extendiendo misericordia y gracia, ¿por qué me persigues? No puedo dejar de pensar en el tono de la voz del Señor hacia Saulo en esta ocasión. Aquí vemos un hombre que tiene celo por las cosas de Dios en su corazón. Él cree que está haciendo el bien. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas pensando que están haciendo el bien? ¿Sí o no? La mayoría de las cosas que hacemos es pensando que estamos haciendo el bien. ¿Necesariamente es el bien? A menos que nos revelen en la Biblia de alguna manera que estamos mal, por ahí vamos a seguir. Aquí vemos a un hombre que tiene celo por las cosas de Dios en su corazón. Y él cree que está haciendo el bien. Sin embargo, su ignorancia no lo hace inocente. Pero la manera en que Cristo le pregunta el porqué de la persecución me lleva a las palabras de Jesús hacia Pedro. Le voy a pedir que vaya conmigo allá, Juan 21. Las palabras de Jesús hacia Pedro, después de su negación. Trate de imaginarse. Jesús viene caminando con los discípulos y le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno que eres Isaías, otros no sé qué, uno de los profetas. Y Jesús le dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, lleno del Espíritu Santo o guiado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí pues el Señor lo alaba. Bienaventurado eres, Simón, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta piedra, hablando acerca del fundamento de lo que Cristo era, edificaré mi iglesia, y ahí va. Y me imagino que Pedro, en su naturaleza humana, hubiese hecho, de verdad que tengo una revelación tremenda. Y unos versículos más abajo, cuando Jesús habla acerca de la crucifixión, le dice Pedro, no Señor, que eso ni te acontezca. Y ahí mismo Jesús le dice, salte de aquí o fuera de mí, Satanás. En el mismo capítulo. Jesús procede a decirle que él lo va a negar 3 veces. Y Pedro pues contesta de la misma manera que usted y yo contestaríamos. Hasta la muerte, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Si es posible, mira, yo voy a la cruz por ti. Ya usted sabe lo que sucedió, ¿no? Pedro niega al Señor. Inclusive dice que Pedro hasta blasfemó. Dijo hasta malas palabras. Para decirle a la gente, mira, yo no soy cristiano, mira, bla, 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 bla. ¿No? Sin embargo, ¿cómo usted cree que se sintió Pedro después de eso? La Biblia dice que fue y lloró, ¿qué? Amargamente. Era una señal de arrepentimiento. Le había fallado al Señor. Sin embargo, cuando Jesús resucita, cuando van las mujeres a la tumba, le dice, ve y avísale a los discípulos y a Pedro. Él lo tiene en cuenta, ¿por qué? Porque Pedro probablemente estaba todo frustrado, no era frustrado, no es la palabra, descorazonado, estaba deprimido, porque le había fallado al Señor. ¿Cómo usted se siente cuando usted le falla al Señor? Si usted no se siente mal, pues, Sin embargo, cuando Jesús viene a hablar con Pedro, están reunidos, ese es el versículo 15. El tono, note aquí el tono no es ni de sarcasmo, ni de ira, ni de venganza. Jesús no le dijo, a ver Pedrito, ven acá.
Repíteme qué fue lo que me dijiste. Como hubiésemos hecho nosotros probablemente. El tono no es ni de sarcasmo, ni de ira, ni de venganza. Por el contrario, es un tono suave y compasivo. Llevando al oyente, en este caso Pedro, a mirar lo más profundo de su corazón. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Déjame hacer una pausa, ¿Cómo usted cree que estuviese el corazón de Pedro mientras estaban comiendo juntos en la mesa? ¿Cómo se sentía Pedro? Probablemente. ¿Usted cree que se sentía con la libertad como quizás los otros discípulos? Decirle, Jesús, qué bueno que estás con nosotros. Sí. Probablemente estaba en el otro extremo de la mesa, comiendo con la cabeza baja, ¿sí o no? Sin embargo, aquí Jesús y al hacer le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le quiso decir Pedro en esa frase? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aún cuando te falle, aún cuando te negue, aún con todos mis errores, fracasos, aún con todos mis pecados, aún cuando blasfemé, aún cuando usé mi boca para hablar palabras que contristan tu corazón, aún tú sabes que en mi corazón yo te amo. Pedro sabía que le había fallado al Señor. En lo humano, él sabía que no era merecedor del amor de Dios y mucho menos de su perdón. Aún así, Cristo en su omnisciencia sabía que Pedro le amaba y sin embargo, su amor por él no cambió. Pedro debió haber experimentado en ese momento una de las más grandes demostraciones del amor, el perdón. Lo mismo sucede con Saulo en este pasaje. Cristo conocía su corazón. La intención detrás de lo que estaba haciendo era buena. Estaba rechazando a aquellos que blasfemaban en nombre de Cristo. La Biblia nos manda eso. Con tales ni te juntes a comer. Con tales ni te contamines con ellos. Pero ¿qué sucedía? Saulo lo estaba ejecutando en error, lo estaba haciendo mal. Debía ser corregido e instruido, y eso es lo que el amor y la benignidad de Dios hacen. Eventualmente, años más tarde, Pablo le escribe a los romanos lo siguiente en cuanto a esta benignidad. Vaya conmigo ahí, por favor. Romanos 2. Romanos 2. Versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué cosa es según verdad? El juicio de Dios. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 4 aquí le cambia completamente el sentido. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, sufrimiento extendido, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que lleva al hombre al arrepentimiento? A un verdadero arrepentimiento. No es la ira de Dios, es la bondad de Dios. Es la benignidad de Dios.
Entonces Saulo había experimentado la benignidad de Dios en el camino a Damasco. Cristo de manera compasiva le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, ¿qué razones tienes para perseguirme? ¿Qué razones tienes para odiarme? ¿Qué mal te he hecho para que me rechaces tan ferozmente? Esa pregunta la podemos extender para nosotros. ¿Acaso Dios nos ha hecho mal? Saulo no pudo. Quedó completamente desarmado ante las palabras del Señor. No pudo en contra de tan grande amor. Él conocía el juicio de Dios en contra de aquellos que le aborrecen. Él sabía lo que conllevaba a matar sangre o a derramar sangre inocente. Él sabía. Era la muerte misma. Él conocía de todas las cosas que Dios había hecho en los tiempos de antes. Era fariseo. Él sabía que cuando alguien se levantaba en contra de Dios, Dios lo fulminaba. ¿Qué esperanza había para él? ¿Matando cristianos? ¿Persiguiendo a Cristo mismo? Sin embargo, en esta ocasión, él experimentó que la misericordia de Dios había triunfado sobre el juicio. Saulo sabía que debió haber recibido juicio, pero en vez de juicio, recibió misericordia. Por tal razón, Saulo reconoce inmediatamente esto y pregunta. Versículo 5, regresa a Hechos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor, S mayúscula? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí Jesús lo hace de una manera personal. Tú dices perseguir a la iglesia. En realidad, me estás persiguiendo a mí. Claramente Saulo entendió que el perseguir a la iglesia del Señor era perseguirle a Cristo mismo. Algo más puede pasar inadvertido aquí, pero fíjese que la palabra Señor está escrita con mayúscula, la cual hace referencia a deidad. A deidad. Lo que Saulo en realidad pregunta aquí para sí mismo es, así me puede usted entender lo que le quiero decir. Cuando usted piensa que conoce a alguien, usted supongamos, conoce a un amigo suyo, o pariente, familiar, cónyuge, etcétera, 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 y usted siente que lo conoce bien, y de repente esa persona, pues hace un gesto o para bien o para mal, y toma una actitud o para bien o para mal, nuestra pregunta es, ¿quién es? Porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿sí o no? Por lo general preguntamos, ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué cambiaste? Esto es más o menos lo que significa aquí esta frase. Cuando dice, ¿quién eres, Señor? Lo que está preguntando aquí Saulo es, ¿verdad? Yo sé que merezco juicio. Yo sé que merezco ahora mismo que no solamente quede ciego, sino completamente muerto. Sin embargo, tú me has extendido misericordia. En otras palabras, ¿qué atributo de Dios hay aquí? ¿Quién es aquel que intercede por mí? ¿Quién está presente aquí en esta persona de la Trinidad que se ha revelado? ¿Quién? Si no es el Dios de juicio, ¿quién es? ¿Quién eres, Señor? No conocía esta faceta tuya. Recuerda que los judíos eran bien estrictos. Tú hacías el bien,
Dios te bendecía. Hacías el mal, te tragaba la tierra, con casa y todo. ¿Recuerdas, no? Sin embargo, no es lo que experimentan ni lo que vio aquí Saulo. Dios le extiende misericordia. Y él se queda ahí pensando, pues, ¿quién es este Dios tan grande que yo parecía conocer? Definitivamente no lo conozco. ¿Quién es este que ha preservado mi vida y me ha extendido su misericordia? Es el mismo que intercedió por todos los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eventualmente Pablo, cuando escribe a Timoteo, le menciona esto. Solamente hay un mediador. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. La advertencia de parte de Cristo hacia Saulo es la misma que le hace hoy a todo hombre o mujer que quiere hacerle mal a un hijo de Dios. Escuche, la obra que Dios hace, nadie la puede estorbar. Yo creo que usted se meta eso en su cerebro. La obra que Dios hace, nadie la puede estorbar. Por tanto, le es inútil al hombre querer parar la obra de Dios, ya sea que esta obra sea para salvación como para santificación. Esta pregunta que Cristo le hizo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Es la misma pregunta que Dios te hace a ti en esta tarde. ¿Qué mal te he hecho? Dime una ocasión donde yo te haya hecho mal, donde yo te haya querido destruir. Mencióname una ocasión donde haya arrebatado algo de tu mano para dañarte. No la va a encontrar. No la va a encontrar. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me odias? ¿Por qué sigues rechazándome? ¿Por qué sigues endureciendo tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal te he hecho? Hace un tiempo atrás conversaba con una señora, creo que lo mencioné hace unas cuantas semanas atrás, donde visitó la iglesia una vez. Cuando se acabó el servicio, pues estaba apresurada por irse, pero tenía que esperar a alguien que la recogiera. Yo, pues, conversé con ella o quise conversar con ella, porque después le dicen a la gente que en la iglesia nadie le prestó atención, ¿no? De nada más hacer el esfuerzo y conversar con ella. Y cuando salí a conversar con ella, pues resulta que todos ellos en su familia se habían apartado del Señor porque había pasado algo grave en su familia. Y por eso ya no servían al Señor. Y a mí realmente como pastor, pues, como cristiano me dolió. Pero como pastor pensé, ¿qué tipo de conocimiento bíblico acerca de Dios tiene esta señora? ¿O acaso servimos a Dios por las cosas buenas que Él nos puede dar? Ya lo mejor que nos iba a dar ya nos lo dio, 2000 años atrás. No espere nada más. Todo lo más que usted tiene es pura gracia. Es pura gracia. La casa que tiene, la salud que tiene, pura gracia. Mala, buena, regular, en alto y bajo, pura gracia. Los hijos que tiene, pura gracia. El trabajo que tiene, el conocimiento que tiene, pura gracia. Y a veces pensamos que cuando le decimos al Señor que no vamos a hacer algo, lo estamos castigando a Él porque no nos ha dado lo que queremos. Haz esto, levántate y ve. No, porque no me has dado lo que estoy pidiendo por 5 años. Realmente a veces a uno le provoca... ¿Sí o no? Pero gracias a Dios que Dios no es así. Dios continúa diciéndonos, Saulo, Saulo. Este probablemente pueda ser tú en esta tarde.
ya que seas hijo de Dios o no, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? El estar convencido en tu propia opinión te puede estar llevando hoy de camino a Damasco. Póngale Damasco cualquiera que sea. Cada uno tiene su propio Damasco. Nuestros corazones van apuntados a Damasco. Y si usted deja que su corazón tome control de sus decisiones, ¿a dónde lo va a llevar? A derramar sangre. Por eso la palabra de exhortación que venía, o parte de la que se dio era eso, es: no dejes que tu corazón te diga lo que tienes que hacer. Dile a tu corazón lo que tienes que hacer. Usted dirá, bueno, es que no sé hacer eso. Bueno, empiece por decir, Señor, enséñame porque no sé qué significa eso. Túmbame el caballo. Hazme ciego a mi propia condición. Revélate a mi vida. Para entonces Dios puede abrir los ojos y decir, wow, espérate, todo este tiempo amargándome el corazón por gusto. Si Dios no quiere mal para mí, ¿qué mal quiere Dios para usted? Lo que pasa es que Dios quiere arrancar de usted algo que a usted le gusta mucho. ¿Sí o no? ¿Quiere que le diga qué cosa es? Empieza con la palabra P, con la letra P. El placer del pecado. Van a ir las dos. Si no eres hijo de Dios, puedes que corras el riesgo de endurecer tu corazón más y más en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida, hasta el punto donde perseguir a Cristo se convierte en tu oficio y hasta halles placer en hacerlo. Pero Dios te recuerda en esta tarde que Él no quiere tu destrucción. Escucha, Dios no quiere tu destrucción. La vida del hombre es frágil. Estaba viendo hace unos cuantos días, ahora están los Juegos Olímpicos de Invierno, no sé de cuántos saben. Si usted vive en la Florida, usted se gozaría de esos juegos porque hay cantidad de nieve y usted se siente como que con el calor que hay afuera, ¿no? Hace 8 años atrás, lo estaba viendo con mi esposo el otro día, un muchacho murió en esos juegos, en una competencia donde se sientan o se acuestan en el trineo, ¿no? Salió y fue directamente contra una viga de hierro. Ahí quedó. Y uno dice, en un momento se sacrifican por obtener un premio o una medalla corruptible. Y su hora llegó. Ahí quedó. No había nada que hacer. A esa velocidad, de espaldas contra una viga de hierro, ahí quedó. ¿Usted no cree que si Dios hubiese querido hacerle mal a usted, no se lo hubiera hecho hace rato? ¿Sí o no? Si en realidad Dios quisiera hacerle a usted el mal, ¿qué tiene que hacer Dios solamente? Solamente con retirarle aliento de vida, ya usted quedó ahí. ¿Cuántas personas no mueren así? Se acuestan a dormir tranquilamente y al otro día no amanecen. Y personas que uno diría, no, todavía le quedaba millas por recorrer. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Y que no, Dios me tiene. Dios no tiene que hacer nada. Lo que Dios tenía que hacer era salvarnos. Y para eso proveyó ¿a quién? A Cristo. Y lo hizo no por obligación, por amor. Cuando me refiero a que lo tuvo que hacer es porque la única manera de salvar al hombre era enviando a su hijo a morir. A eso me refiero. No es que Dios tenía que salvarnos porque iba a estar aburrido en el cielo sin nosotros. Pero Dios no quiere tu destrucción, sino que Dios quiere que te conviertas de tus malos caminos y obtengas así el perdón de todos tus pecados. Escuche, todos tus pecados, sin importar la gravedad de ellos. Sin importar la gravedad de ellos. El día de hoy no es promesa, perdón, el día de mañana no es promesa para nadie. Yo trabajé con le cuento rápido, yo trabajé con un muchacho. Cuando yo trabajaba con mi tío asistía a la iglesia, yo asistía a la iglesia, yo era cristiano. Y yo recuerdo este muchacho entraba en el turno de por la tarde. Se llamaba William. No pun intended. Y
Era buena persona, ¿no? Como la mayoría de todos ustedes, buenas personas. Y yo recuerdo que mi tío siempre, cada vez que Willy llegaba, mi tío siempre lo invitaba a la iglesia. ¿Cuándo voy a la iglesia conmigo? ¿Cuándo voy a la iglesia conmigo? Y él se la daba de que él era muy malo para que Dios lo salvara. Pero él no lo hacía de una manera como de dolor, como que no, es que Dios no me va a perdonar. No, era como de orgullo. No, es que yo soy muy malo, de mí Dios no me va a perdonar. En otras palabras, está diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Ya está un poco, eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y recuerdo una vez, él entraba, normalmente nosotros salíamos a las 4 de la tarde, él llegaba como a las 3, él comenzaba a las 4, pero él siempre llegaba como unos 10, 15 minutos antes. Él manejaba un Camaro blanco descapotable, de 2 puertas. Y yo recuerdo, una tarde él no llegó, lo cual era bien raro. Yo no estoy haciendo la historia para asustarlo a usted. Simplemente le estoy diciendo a una anécdota de algo que sucedió. Si usted se siente como Saulo, no, yo que me merezco juicio. Recuerdo que el día anterior, pues mi tío le había dicho, mira, ¿cuándo vas a ir a la iglesia conmigo? ¿Por qué no vas el domingo? Te invito a que vayas a la iglesia. Vamos a tener un servicio especial. Usted conoce la rutina, ¿no? Ven a la iglesia el domingo que viene fulano de tal. Y recuerdo las palabras de Willy, dijo lo siguiente: el día que yo entre por la iglesia va a temblar. Y yo recuerdo mi tío lo miró a los ojos y le dijo, con Dios no se juega. Nosotros nos fuimos para la casa, al otro día regresamos a trabajar, 3:45, qué raro, no ha llegado, 3:50, no ha llegado, ¿no? 4 de la tarde nosotros nos fuimos, saliendo había un carro como el de Willy, que se había metido de reversa contra un oso. Si usted va por la 275, como para las playas de San Pi, ahí antes de salir a lo que es la Pinellas Park, si usted sabe lo que está hablando, usted sabe. Para salirte a Pinellas Park, hay uno, eso lo juntaron, la Almerton Road, le hicieron un merge. Los tubos que hay grandes para aguantar el semáforo y los carteles son unos, ¿cómo se dice? Unos tubos, decimos nosotros. Unos postes bien anchos. Su carro se había metido de espaldas contra el poste. La parte de lo que es la placa le había llegado todo hacia atrás, hacia la parte del timón. En otras palabras, el carro por atrás había hecho así al tubo. Y yo le dije a mi tío, oye, ese carro no será el de Willy. La naturaleza humana, ¿no? No, esa es otra persona. Pero se nos quedó con eso. Yo recuerdo cuando llegamos a la casa, llamé a mi tío y le dije, oye, llamaste al trabajo a ver si era. Oye, sí, que lo llamé y dice que no ha llegado a trabajar, que no ha ido a trabajar. Ya, uno se queda con eso. Bueno, era buena persona. Y el otro día cuando íbamos a trabajar, preguntamos al supervisor, le dijimos, William vino a trabajar ayer. Me dice, no, ni llamó, qué raro. Y yo dije, y le dije a mi tío, ¿qué más? No vino a trabajar, el carro es igualito. Como a las 2 de la tarde llegó la de Recursos Humanos, dijo, definitivamente sí fue confirmado, ese era Willy. Y ahí quedó. ¿Por qué le he dado la historia de Willy? Porque Willy en su corazón pensaba que la maldad que él tenía, o las cosas malas que él había hecho, Dios no lo podía limpiar. A lo mejor él pensaba que Dios no se iba a apiadar de él. A lo mejor él pensaba que la sangre de Cristo no era suficiente para limpiar sus pecados, o quizás él pues alardeó de que él era tan malo que no había perdón para él. El punto fue que probablemente lo más seguro es que no alcanzó perdón en ese día. Cuando la gente de los troopers llamaron y dieron algunos de los testigos que venían manejando en ese momento, dijeron que era un camión que se había salido que se había metido, se había juntado en la 275 en la carretera, y él, por miedo, pensó que le iba a dar, dio un girón, se metió en la hierba, en el medium, y usted sabe, si usted aprieta los frenos en la grama, pues es un jabón. Se fue y no tuvo tiempo. Yo dudo que en ese tiempo dijo, Señor, perdona mis pecados. Como muchas personas piensan que van a tener esa oportunidad un día. Pero escuche, Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. No importa cuán
graves sean, cuán rojos sean, hay una promesa del Señor que sus pecados son rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Porque para Dios no hay pecado imposible de perdonar. No lo hay. Pero escuche, eso es para aquellos que no conocen a Dios. Pero quizás tú eres hijo de Dios y estás aquí en esta tarde. Pero estás convencido en tu propia opinión acerca de cosas que Dios quiere cambiar en ti, pero estás empeñado en ir de camino a tu propio Damasco. A lo mejor piensas que haciendo el bien, estás haciendo el mal. A lo mejor estás enredado en cosas que no tenías que haber estado enredado. Y a lo mejor estás en conversaciones que no deberías estar involucrado. Aún con gente de la iglesia. ¿Quiere que le diga algo? Mire, en el momento que usted comienza a crear división dentro de los hermanos de la iglesia, usted se está apresurando para derramar sangre. ¿Sí sabía eso? Usted va de camino a Damasco. Las palabras de Cristo son de igual manera para ti. ¿De qué te va a ir en contra de lo que yo quiero hacer en tu vida? Dice Dios. ¿De qué te va a ir en contra de lo que yo quiero hacer en tu vida? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que yo soy detrás de todo lo que está sucediendo? Dios es el arquitecto perfecto. Y Dios va a hacer en nosotros como Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí o no? Realmente no interesa. Si usted dice, bueno, es que yo no quiero pasar por ese proceso, Dios lo va a pasar. Dios lo va a agarrar por la mano o por la oreja, por donde quiera, y lo va a pasar por ahí. Porque a Dios, ¿qué le interesa? ¿O qué es lo que Dios quiere, por así decir? Dios quiere que todo hombre le conozca. Dios quiere que todos nos arrepintamos. El mandamiento de Dios es que todo hombre se arrepienta. Dios manda que todo hombre se arrepienta, porque no quiere que nadie se pierda. Mira el amor de Dios hasta dónde llega, porque no quiere que nadie se pierda. Escuche, no deje que las tinieblas te engañen, ni que tu propio corazón te engañe. Por el contrario, ven a la luz. Ven a la luz. Aquella luz que mira por encima de lo que nosotros vemos. Para que entonces puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu corazón. ¿Y qué respuesta busca Dios de ti? Ya sea para salvación o para santificación. El versículo 6 lo dice. Dice, hablando de Saulo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta frase denota ser completamente desarmado. Es bajar la espada. Es soltar el caballo. Es dejar a un lado la ira, dejar a un lado la dureza de corazón. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Dios no se demora en responder nuestras oraciones. Y Dios demanda obediencia a nosotros. Y a lo mejor estás tú en esta tarde pensando, bueno, yo no conozco a Dios. No creo que mis pecados puedan ser perdonados. Yo he hecho tanto mal. La respuesta es la misma. Levántate y entra a la ciudad. Entra al reino de Dios. Sé nacido de nuevo. Conviértete de tus malos caminos. Clama a mí y yo te responderé. A lo mejor usted está aquí y dice, Señor, pero ya yo te conozco. Pero en realidad me deleito en cosas que no debería. Reconozco que voy apresurado hacia Damasco. Dios te dice lo mismo. Levántate. Fortalécete en el Señor. Y entra a la ciudad. Entra en mi reposo. Entra en mi voluntad. Y se te dirá, cuando entres y obedezcas, se te dirá lo que debes hacer.
Dios no nos va a decir lo que tenemos que hacer a menos que entremos primeramente y nos alineemos a su voluntad. Pero hay un paso primero. Es dejar todo lo que a Dios no le agrada para ponernos en su voluntad, para fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por favor, póngase de pie. Verdaderamente yo no sé cuán cerca usted está de Damasco. Puede que usted esté a 10 millas. Su corazón se ha venido endureciendo mientras más se acerca. Todavía tiene tiempo de regresarse. Pero quizás usted ya está a las puertas de Damasco. A lo mejor ya usted ha venido tocando la puerta o el portón para que le dejen entrar a la ciudad. Pero yo le pido a Dios primeramente que la voz del Espíritu Santo sea sobre su vida tan audible y que no escuche usted amenazas de parte de Dios, que no escuche usted sarcasmo de parte de Dios, que no escuche usted juicio de parte de Dios, sino que usted puede escuchar hoy su nombre mencionado 2 veces. Donde el Señor le pueda decir: Saulo, Saulo. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me odias? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué resistes el trato que tengo sobre tu vida? Definitivamente el Señor se goza en hacer misericordia más que juicio. Por su misericordia que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. No solamente oro para que el Señor le hable a usted de esa manera, sino para que también usted le pueda contestar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, que por tu gracia infinita tú hables a nuestro corazón, Señor. Si no te conozco, que tú te reveles a mí como el Dios de toda gracia. Claramente, no creo que humanamente pueda lavar mis pecados. Quizás humanamente no sé si puedan ser perdonados, pero Dios te dice hoy: Saulo, Saulo, he extendido favor y misericordia sobre ti. Definitivamente tengo un plan para contigo, pero a menos que te levantes y entres, no te puedo usar. Si usted está aquí y usted no conoce al Señor, a nosotros nos gustaría orar por usted. No siga corriendo, tratando de alejarse de Dios. Entienda lo siguiente: mientras más usted corre, mientras más rápido usted corre y se aleja de la presencia de Dios, más rápido usted se va acercando a la presencia de Dios. Si
usted entiende que hoy es el día de salvación, a nosotros nos gustaría orar por usted. Pero no vamos a forzar a nadie. Si usted es hijo de Dios y está aquí en esta tarde, y por mucho tiempo ha venido cabalgando con su corazón puesto en Damasco, yo también quiero pedirle que usted pase al frente. Me gustaría orar por usted, para que en ese momento Dios lo pueda parar y pueda abrir sus ojos, para que la luz de Cristo, la dirección de Dios para su vida sea clara, que no haya manera de confusión. Solamente hay una voluntad de parte de Dios para con nosotros, y es la santificación. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú los corrijas en su tiempo privado. Te pido que tú les ministres como solamente tú sabes ministrar, y que tú los capacites, Señor, para que puedan venir a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. En esta tarde te pido que tengas misericordia de nosotros. Definitivamente, Señor, necesitamos que tú nos llames por nuestro nombre. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.